Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Confiando en el Señor, que te encuentres muy bien. Este es el segundo video de la segunda lección de la segunda semana de la materia misión y propósito de la iglesia. Hemos venido analizando en profundidad, creo yo. Probablemente a lo mejor pasaríamos todavía mucho más tiempo de grabación y mucho más tiempo de estudio para poder aterrizar fuertemente cada uno de los principios y cada una de las verdades que la palabra de Dios nos menciona con respecto a lo que es, como lo hemos venido viendo, el significado de Jesús y el significado de Cristo en tu vida y en mi vida. En la vida de la iglesia es también obviamente primordial entenderlo así. Y de esa manera entonces ir gestando ministerio, ir gestando vida, ir gestando mucha función de aplicación en el propósito de lo que Dios espera que cumplamos y que seamos radicalmente en ese tiempo. No puedo decir que lo haya instituido solo para sus discípulos o en el tiempo de la iglesia primitiva, como se conoce en la frase. Más bien puedo decirte que es el plano, es el manual de operaciones, es literalmente la manera en que hoy todavía, a pesar de que hemos pasado tantos siglos ya de estas instrucciones, lo sigamos y debemos de seguir haciendo igual. Cristo es una misma esencia que espera ser modificada, espera ser cambiada, espera ser alterada completamente en nuestras vidas. Es decir, espera ser manifestada y gestada al 100% tal cual es Él en su originalidad para nosotros en nuestras vidas. Bueno, no vamos a empezar con el pie izquierdo, vamos a orar, vamos a empezar con el pie derecho, vamos a interceder y presentarnos delante de la presencia de Dios. Dios, te damos gracias porque nos bendices, nos amas. Y nuevamente a través de esta clase y este video nos permites de una manera muy particular a mí como tu siervo el poder interactuar con tu palabra y para poderla exponer y poder presentar lo que es la misión y el propósito de tu iglesia, Dios. Te quiero pedir, Señor, por los oyentes, por los estudiantes en este tiempo, que tú les ames, que tú les bendigas, que les permitas, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, poder llegar a esa revelación, a ese conocimiento tuyo, que solamente se da por tu voluntad y a través del Espíritu Santo. Por eso yo te pido esto, Dios, manifiéstate en nuestras vidas. Precioso Jesús, te necesitamos, te amamos, gracias por tu sacrificio. Y Dios, creador de todo, a ti sea la gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hemos estado usando de base bíblica y como te digo, no vamos a cambiar un poquito esto hasta que fortalezcamos fuertemente lo que son los cimientos de la misión y el propósito de la iglesia, para que posteriormente entonces analicemos muy ya avanzado el cuatrimestre lo que es el libro de Rick Warren con respecto a una iglesia con propósito. Y pues podamos analizar qué fue lo que él pudo provocar en esa región Saddleback allá en Estados Unidos y cómo es que él hace ministerio, nos lo describe fácilmente de una manera detallada a lo largo de su libro y lo meteremos a escrutinio para entonces compararlo en una bendita historia solo con fines didácticos y de aprendizaje, lo que la Biblia dice contra lo que este varón explica, ¿no? También en su libro. Vamos entonces a un pasaje y recordarás que nos quedamos dentro de la palabra del Señor en Efesios capítulo número 1 y exponíamos ahí que el principio de nuestra herencia, la primicia de nuestra herencia es el Espíritu Santo. El día de hoy vamos a tener que analizar un poquito ese Espíritu Santo. Y digo un poquito porque, si somos francos, poderlo analizar, pues incluso nos llevaría desde el libro de Génesis, cada manifestación del Espíritu Santo, si tú quieres ser eh, profundo en el estudio del Espíritu Santo, tendrás que ver toda referencia espiritual de Dios manifestándose en la tierra a partir de Génesis hasta la fecha. Pero tendremos que entender específicamente la labor del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento porque es lo que nos ha sido dejado como consolador. Es lo que Jesucristo dejó a los apóstoles como consolación, como consolador, para que en esa bendición entonces se pueda eh, caminar rumbo a la excelencia de perfeccionamiento en el nombre de Cristo Jesús. Recordaremos solamente lo que vimos en el libro de Efesios también, que es importantísimo que tú te mantengas fiel a los principios en Cristo Jesús. No otro principio, no el principio de lo que diga el pastor, el doctor o el teólogo. Tampoco lo que tú creas presuponer de la palabra de Dios.
Los principios en Cristo Jesús son hechos para que entonces tengamos solidez en nuestra vida y solidez en nuestra vida ministerial. Tratemos de mantenernos en ellos y créeme, tendrás éxito y bendición tremenda en cada acto que emprendas, tanto en tu vida profesional, personal, familiar y por supuesto en el ministerio. Bueno, para empezar a analizar el Espíritu Santo, tendremos que entender varios aspectos. Primero, que este Espíritu Santo fue dado también a Jesucristo. Él no nació con el Espíritu Santo. Él no tenía manifestación del Espíritu Santo hasta que le fue dada. Y eso es real. Tú lo puedes entender en la historia de los evangelios. No hay ningún eh, evangelio de los que poseemos que nos narre la potencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús previa a la venida del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Juan nos explica rápidamente que Jesús tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista, esto en el principio del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Usaremos mucho el Evangelio de Juan, pero también podemos usar cualquier otra expresión en Lucas, en Mateo, en Marcos, específicamente para referirnos a los textos que vamos a hablar el día de hoy. Juan nos menciona que en el capítulo número 2, que Jesús tuvo que ser bautizado y posterior de ser bautizado tuvo que ser llevado al desierto. Y después de ser probado y llevado al desierto fue que comienza su ministerio. Es muy interesante que lo entendamos así porque vamos a ver una cronología de hechos muy similar en la vida también de los discípulos de Cristo. Muy similar. Y tengo que serte honesto. De la misma manera entonces que sucedió en la vida de los discípulos, que sucedió en la vida del mismísimo Cristo, también sucede en tu vida y en mi vida y en la vida de aquellos que decidimos creer en Jesucristo y depositar nuestra vida en sus manos y obviamente ser salvos por su nombre. Entonces, pongamos mucha atención. ¿Cuáles son los hechos en la vida de Jesús? Si podemos leer desde Juan no lo menciona tal cual, podemos leer Lucas. Lucas desde el nacimiento de Jesús nos presenta la perspectiva de un Jesús, no Cristo, de un Jesús que desde temprana edad buscaba qué? Buscaba atender las cosas de Dios. Esto nos habla entonces de un seguimiento. Podríamos decir que las mismas palabras de Jesús se produjeron desde su mismo ser cuando era niño, cuando él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ok. A todo discípulo de Jesús, esto es muy importante, a todo discípulo de Jesús, Jesús mismo le pidió lo mismo. Le pidió negar, le pidió apartarse, le pidió seguirlo. De la misma manera, probablemente que él empezó desde temprana edad a seguirlo. ¿Pero a seguir a quién? A Dios. Dios es el principio del conocimiento, el principio y el dador de vida. Dios es el principio y dador del conocimiento y por supuesto principio y dador del Espíritu Santo. Entonces hubo un proceso que Jesucristo, vamos a entenderlo así, hubo un proceso que Jesucristo tuvo a lo largo de su vida, lo cual hizo que Jesús, aún desde pequeño, empezara a crecer gradualmente. Y esto nos lo expone el Evangelio de Juan, esto nos lo expone Lucas, esto nos lo expone Mateo, al mencionar específicamente que el niño crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. Entonces, entendamos que este proceso muy probablemente también tú y yo lo tenemos que vivir en nuestra vida. Cómo suceda es muy diferente. No puedo decir que todos tengamos que vivir un Egipto, probablemente como vivió Jesús un Egipto en su niñez, cuando tuvo que ser resguardado de la orden de Herodes, tetrarca, para matar a todos los primogénitos y niños menores de 3 años. Entonces, digo, no primogénitos, todos los niños menores de 3 años en el tiempo del censo de Herodes tetrarca es que son mandados matar. Entonces, cuando se entera José, es que es llevado a Egipto y entonces vive algunas instrucciones. Pero sí, como símil, fíjate lo interesante, aquí es donde me estoy adelantando y te estoy dando clase después de exégesis tras exégesis y después de preparación y tras preparación, es que te aviento el conocimiento de parte del Señor que también, bendita historia, Dios me ha permitido adquirir. Entonces, fíjate,
No necesariamente tú y yo tenemos que vivir en Egipto, es decir, nos tendríamos que trasladar en nuestra niñez a Egipto, ¿no? Para recibir conocimiento y todo esto. Pero es una figura de lo que tú y yo sí tenemos que vivir. Que entonces Egipto como figura, como tipología de lo que es el mundo, vivamos el mundo primeramente. Y a vivir el mundo, entonces tomemos decisión en nuestro corazón como la que tomó Jesús, de apartarse del mundo y optar por las cosas de Dios. Este símil sí, Jesús se lo pidió a sus discípulos desde que los conoció. Deja tus cosas, deja tus trabajos, deja lo que es propio del mundo y entonces vuélcate literalmente a lo que son las cosas de Dios y empieza a seguirlo. No necesariamente por seguirlo inmediatamente Dios te sella. ¿Cuándo es verdaderamente el sello del Espíritu Santo de Dios en tu vida? Pues yo no sé exactamente cuándo sucede, pero sí puedo ver un patrón de acontecimientos que preceden y anteceden el mover del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Te puedo decir honestamente, lo mismo sucedió conmigo también. Tuvo que haber un proceso en donde Dios me puso de alguna manera la perspectiva o la alternativa de si seguir en las cosas del mundo o seguir en o buscar las cosas de Dios. Y conforme vino este anhelo de en las cosas de mi Padre me es necesario estar, en las cosas de Cristo, en las cosas de Dios es necesario atender, entonces fue como yo pude ver que Dios me ungió con su Espíritu Santo. No que no haya sido sellado, pero son conceptos que son difíciles de entender y tú los podrás entender conforme pues vayas avanzando también y entendiendo de una manera honesta tu propio proceso delante de Dios. Lo que puedo ver que es que también es un símil muy característico o tipología, existe esta tipología en el Antiguo Testamento. Y solo te voy a mencionar dos casos. El caso de Moisés, que específicamente, a pesar de ser llamado y de ser decretado por profecía en el pueblo hebreo, que él iba a ser el libertador y él iba a sacarlos de Egipto, él tuvo que vivir un estadio, un tiempo determinado en Egipto. Y en un momento en particular él tuvo que desencajarse y salirse de todo el contexto de Egipto para buscar las cosas de Dios. Y posterior a esa búsqueda de Dios es cuando vino el ungimiento, cuando vino la presentación y entonces viene Dios, se le presenta y le dice, ahora vas a hacer mis obras y entonces ahora va a haber poder y va a haber capacidades sobrenaturales que yo te voy a entregar, dice Dios, para que libertes a mi pueblo. Siempre un propósito, en este caso libertad. Ya vimos el propósito de Efesios, que es por qué nos entrega el Espíritu Santo y por qué nos da ese poder para la alabanza de la gloria de su nombre. Y dentro de esa alabanza de su gloria existen otros propósitos, como los que iremos viendo conforme va pasando estos videos nuevamente y estas lecciones. Pero te presento entonces esto, ¿por qué? Porque la venida de del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús tuvo significativamente el mismo proceso. Un proceso en donde estuvo inmerso en el mundo, Egipto como tipología, como tipo del mundo Egipto. Entonces estuvo inmerso en el mundo y del mundo entonces tuvo que ser sacado y él mismo, por decisión, a sus 12 años, nos narra el Evangelio, permite y dice, en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Pero no obstante, a sus 12 años no fue ungido, no fue bautizado con el Espíritu Santo, si somos honestos, a sus 12 años. ¿Y cómo sabemos que no fue bautizado? Porque no sucede así. Sabemos porque los evangelios nos dicen que cuando Jesús baja las aguas, cuando ya se presenta literalmente al mundo, entonces lo primero que tiene que hacer es que ser bautizado en agua, recibe el bautismo en el Espíritu Santo, que sí existe, es real la frase como tal, obviamente hay que entenderla como la Biblia la menciona, pero lo voy a dar por entendido en esta clase, luego podremos ver lo que es el bautismo en el Espíritu Santo de una manera más completa, o a lo mejor el día de hoy también añadir un poco de cosas, pero bueno, lo que estoy diciendo es proceso de bautismo en agua, proceso de bautismo en el Espíritu Santo, porque los narradores de los evangelios ven cómo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma a Jesús, y entonces es cuando él recibe esta unción. Y entonces podríamos decir que entonces es cuando él empieza a funcionar como Cristo. Primero como Jesús, luego como Cristo. Jesús atendiendo las cosas de su Padre, Jesús atendiendo, generando ese conocimiento, pero también negando su carne, pero también negando a Egipto, ya yendo por lo que es del mundo. En los ejemplos que yo te puse,
Jesús a sus 12 años probablemente tuvo que negar el ser carpintero dentro de su familia. También tuvo que negar a sus 12 años los juegos a los que los invitaban. No porque existieran o no las canicas, pero solo por decirlo. Si lo invitaban a jugar canicas, él decía no a las canicas, las cosas de mi padre tengo que estar. Si lo invitaban a una comida con sus amigos, lo mismo él tenía que decir. Entonces hubo una negación al mundo en ese sentido. Entonces Jesús empieza a vivir todo este proceso y llega el momento de sus bautizos o de su bautismo, si lo quieres ver como uno solo. Ahorita no vamos a, a, a dificultar el entendimiento de que sean dos cosas o una, más sin embargo así sucedió. Viene el bautismo en agua, viene su bautismo en el Espíritu Santo, y entonces es cuando, después de vivir un proceso de desierto, es decir, el desierto siempre ha sido para purificación, para perfeccionamiento de habilidades y de corazón y de muchas cosas. Y posteriormente entonces es cuando empieza a la salida del desierto, después de haber sido tentado por el diablo, dice la palabra del Señor, por Satanás. Entonces, después de esas tres tentaciones, se le presenta el funcionamiento. Y para Juan específicamente el primer milagro, el convertir el agua en vino, ¿no? Ok, viene sobre él el Espíritu Santo y lo capacita. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? ¿Por qué tiene que venir el Espíritu Santo? Porque nuevamente, yo veo en una manera muy práctica al Espíritu Santo como la pila. Imagínate ahora, nuevamente, el ejemplo que te ponía en el video anterior, todo ese rack de switch que tiene el teatro, que tú tienes como teatro, que tú tienes como ser humano, de parte de Dios. Entonces, le puedes hacer perfecto y a lo mejor funciona, pero si no hubiera luz, si no hubiera la instalación para que funcionara ese switch, entonces no va a funcionar. Puedo entender entonces que el Espíritu Santo toma esa función, y ahorita vas a ver por qué, porque lo vamos a ver en el pasaje. Si de una vez quieres ir abriendo la palabra del Señor, vamos a estar meditando en esta lección en lo que es Juan capítulo número 14. Juan capítulo número 14 nos presenta la introducción del Espíritu Santo a los oídos de los discípulos, y de una manera bastante curiosa, ¿no? Pero bueno, lo bendito es que de esta presentación los discípulos empiezan a absorber no solo qué es lo que va a suceder, que reciban al Espíritu Santo y sean investidos de poder, pero también ven y reciben qué situación, la situación de que de alguna manera Jesucristo ya no va a estar presente con ellos. Digo de alguna manera porque Él les prometió estar aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero físicamente ya no iba a estar. Entonces, Él Jesús menciona que tiene que hacer que Él tiene que partir y darle lugar al Consolador. Y ese Consolador en griego es Paracleto. Ese Paracleto tiene características, tiene funciones de operación en el mundo, pero también de operación hacia los hijos de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué en el mundo. El pasaje nos lo va a dictar así. Lo que es importante entonces mencionar nuevamente, regresando, es que hay un proceso para poder ser ungido o bautizado, si así lo quieres ver, por el Espíritu Santo de Dios. Y este proceso es que primero tú entiendas que Dios te está llamando a un arrepentimiento. Yo lo veo así. Te está llamando a buscar sus cosas, a buscarlo a Él y a seguirlo a Él. Y entonces Dios tiene que ver, como diría Santiago, unas obras que demuestren tu fe, porque tu fe sin obras son muertas. Entonces, ¿cuáles serían esas obras de arrepentimiento? Que tú empiezas a dejar las cosas del mundo para volcarte a vigilar las cosas de Dios. Y entonces empieza este proceso. Y tú empiezas a vigilar las cosas de Dios. Así como los discípulos empezaron a vigilar las cosas de Dios. Hemos de entender que Juan capítulo número 14 no sucede en el inicio de la vida de los discípulos. Primero tuvo que suceder, si somos francos, el que Jesucristo pasara, los llamara y les dijera, hey tú, ven y ve, hey tú, ven y sígueme. Y entonces ellos dejaran las cosas. Dice la palabra de Dios que cuando llamó a Pedro y a los demás discípulos, entonces dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Nuevamente, este simbolismo en tipología, porque Moisés le sucede igual. Dejándolo todo, dejó su nación, dejó su crianza, dejó su
su lugar, su camita, si lo quieres ver así, porque literalmente cuando se va de Egipto, pues deja todas sus posesiones, no se lleva su itacate, ni tampoco lleva una mudanza, castores, ¿no? Como la transportadora castores, para que entonces lo acompañara con todas sus cosas, no. Dejándolo todo, Moisés también siguió a Dios, y fue cuando entonces fue bautizado, si lo quieres ver en tipología o en símil. Lo mismo sucede con un Eliseo. Eliseo cuando recibe el llamamiento de Elías, porque Dios le da el sueño en la cueva a Elías y le dice, vas a ungir a Eliseo como profeta y vas a ungir a Jehú como estandarte del pueblo, ¿no? Como gobernante, como rey. Entonces, en ese sentido, Elías manda y da el llamado a Eliseo, pero Eliseo le dice, oye, espérame tantito. Y agarra sus, este, animales, sus cabras, sus borregos, sus vacas, lo que haya tenido en animales, sus bueyes, los manda a matar, porque probablemente esa era su fuente de negocio, esa su fuente de vida, en ese sentido económica para subsistir, ese era su trabajo, ese era su negocio, lo manda quemar, lo manda matar, hace una matanza de eso, y posteriormente entonces se dedica a primero a hacer qué, a seguir a Elías. Eliseo no fue ungido inmediatamente de que dejó sus cosas, no. Llegó un proceso de seguimiento, un proceso de instrucción. Y posterior a la instrucción y obviamente a la obediencia, entonces es cuando recibe la unción. Vamos a ser francos, Eliseo lo vivió, Moisés lo vivió, se ve como tipología, los discípulos lo vivieron, Jesús lo vivió, es lo más importante de esto, Jesús lo vivió, recordemos que estamos en una frase o en un ejemplo de misión y propósito de la iglesia, de reproducir lo que Jesucristo es y fue y será, en lo que Pedro es, fue y será, en lo que tú y yo somos, fuimos y seremos. Ese es el proceso de reproducción. La célula madre nos está dotando de esas cualidades y características para que entonces tú y yo seamos igual que quién, que Jesucristo. Siendo fieles en Cristo Jesús, nos dice Efesios, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo. Bueno, en esa intención podemos entender cuál es la relación. Viene Dios en nuestras vidas, te da un llamado de seguimiento y probablemente es cuando tú dices y levantaste en algún momento tu mano y tu corazón, yo creo en Jesucristo, acepto su señorío, quiero seguirle. Y empieza un proceso de seguimiento. No necesariamente en ese momento viene la unción del Cristo sobre tu vida. Si eres sellado, por supuesto que eres sellado en cuanto crees, pero ese sello es como la garantía de que ahora esta persona va a estar en la vigilancia de Dios para todo el proceso posterior. Es como en la entrada, el boleto, el ticket, ¿no? El sello del ticket de que ya entraste al circo, pero después vas a tener que vivir todo. Es como tu inscripción a la universidad, vamos a ser un poquito prácticos, ¿no? Ya tienes tu inscripción, pero eso no significa que ya tienes el título. Tienes que vivir todo el proceso de materias, tienes que vivir todo el proceso de tareas para que entonces puedas tener tu título en su momento, en su tiempo. Lo mismo entonces podemos ver que Jesucristo vivió. Y cuando el Espíritu Santo baja sobre de él, podemos entender, porque la Escritura sí lo narra, que él ya vivió un proceso de crecimiento, un proceso de estatura, de estar alcanzando gracia para con Dios y para con los hombres, un proceso de negar al mundo en su vida y un proceso de quiero seguir a Dios y obedecerle. Tanto que cuando es ungido por el Espíritu Santo, entonces en ese bautizo, cuando es bautizado con ese Espíritu Santo, cuando es bautizado en agua, entonces ¿qué sucede? Sucede que Jesús es acreditado por Dios. Y se abrieron los cielos, se abrieron las nubes, y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¡Wow! Dios le pone su sello de aprobación, ungiéndolo con su Espíritu Santo. Y diríamos con ese consolador. Y ahorita vamos a ver por qué consolador. Pero bueno, entonces te estoy explicando todo este proceso porque es real, es bíblico, aparece, pero no solo aparece en el Nuevo Testamento, aparece desde el Antiguo Testamento y podemos entender que esto le sucedió a todos los hombres de Dios. Sí, yo creo que le sucedió a todos los hombres de Dios. Tuvieron que vivir el mismo proceso y el mismo protocolo de acreditación. Probablemente no con los mismos problemas, sino con las mismas,
acciones o eventos, pero sí con el mismo proceso. José lo vivió, Jacob lo vivió, Abraham lo vivió, es decir, todos los hombres de Dios vivieron este proceso de primero tener que reconocer a Dios, seguirlo y posteriormente ser ungidos. Todos los hombres, porque es un proceso que Dios ha dispuesto así universalmente, si lo quieres ver como principio universal de cómo Dios funciona para con el ser humano. Con la iglesia es igual. Entonces, como cuando viene ya el consolador, este paracleto, según el griego, tiene ciertas características de cómo va a capacitar y cómo va a seguir haciendo la actividad de preparación y de hechos y de obras para con quien reciba la unción, ¿no? Esa es la realidad. Juan capítulo número 14 empieza diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y explica un poquito la palabra del Señor sobre las casas, las mansiones, ¿no? El lugar que Jesús está preparando y va a preparar para cada uno de nosotros para cuando pues, ya suceda su segunda venida, ¿no? Entonces, porque dice versículo 3, si me fuere y os prepararé el lugar, y entonces vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos está preparando casa, ¿no? Nos está preparando una vivienda. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dijo, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús contesta, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe se queda como discípulo, seguidor de él, y le pregunta, bueno, muéstranos el Padre y nos basta. Y entonces es cuando Jesús empieza a ver los procesos no completos que todavía tienen sus seguidores. Y aquí es donde Jesús dice y hace un alto, ok, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él las obra. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Aquí Jesús empieza a manifestarse a los discípulos de una manera relacional como lo que Santiago nos explica con respecto a la fe. Santiago en el capítulo número 3 nos explica que la fe sin obras es muerta. Y Santiago 3, a través de la fe sin obras es muerta, entonces muéstranos tus obras y tendremos que mostrar tu fe y todo lo que menciona Santiago, nos está explicando entonces la relación de lo que Jesucristo empieza a explicarle a los discípulos. Lo que yo hablo en fe, hay una correspondencia exactamente igual, la voy a poner así como mis manos, equitativa, comparativa entre lo que digo y hago, entre lo que expreso con mi boca y qué es lo que creo y entre los hechos que ves. Entonces, y obviamente esto es una relación comparativa y relacional de forma directamente proporcional, diría las leyes, ¿no? De forma directamente proporcional con la apreciación de lo que Dios está haciendo como Padre. Jesucristo se equiparó al Padre. Yo soy en el Padre en mí. Pero las palabras que yo hablo no las hablo por mí mismo, sino que Él mismo las hace, las obra, las habla y las obra a través de los hechos que yo manifiesto. Entonces, hay una relación directa de fe contra la obra. ¿Y cuáles eran las obras hasta este momento? Obras de amor, obras de perdón, obras de misericordia, pero específicamente lo tenemos que entender, y así es como está escrito las vivencias de Jesús en la tierra, obras de sanidad, obras de milagros, obras de poder. A esas obras también se está refiriendo Dios, Jesús. Está encapsulando en obras todo. Y esto es muy bendito para que entonces tú y yo no perdamos el piso. No puede haber una sanidad con orgullo. Tiene que haber una sanidad con humildad porque la humildad es parte de las obras de Jesús también. Tiene que haber una manifestación de milagros, tiene que haber una manifestación de exorcismos o de liberaciones, sí, pero todo tiene que estar sobre la base del amor, todo tiene que estar sobre la base del perdón, todo tiene que estar sobre la base del servicio.
Yo no estoy aquí para ser servido, estoy aquí para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Dijo Jesús, lo vivieron los discípulos, tú y yo lo tenemos que vivir. El que quiera ser primero entre vosotros tiene que ser vuestro servidor. La humildad es un principio básico también. No podemos ser hijos de Dios orgullosos, que andemos ahí creyéndonos y que nosotros ahora tenemos el poder y casi casi pónganme un trono y pónganme un... Como muchas iglesias tienen, que en lugar de presentar a Jesucristo como el supremo y el excelso y el digno de alabanza, más bien es la presentación de fulanito de tal, y es el camino del ungido, pero no Jesucristo, sino el pastor o el líder, y las fotos que están o las imágenes que hay en las congregaciones no tienen nada que ver con reverenciar o honrar a Dios, sino que está la foto de la pastora, o está la foto del que ora, está la foto del pastor o del apóstol. Mi hermano, te lo digo, eso es diabólico, no tiene nada que ver con las manifestaciones de Dios, porque entonces tiene que haber manifestación de dones espirituales, sí, pero tiene que haber manifestación también del temperamento de Cristo. Y como alguna vez lo dije en un grupo de pseudo profetas, quieren perseguir las manifestaciones de poder de Dios, primero persigamos el carácter de Cristo. Y las manifestaciones caerán por sí solas, porque Dios las entrega, como se las entregó a Jesús en aquel lugar del Jordán, en aquel momento, diciéndole, estoy complacido contigo, te entrego a mi Espíritu Santo. Qué bendito, ¿no? De alguna manera poderlo vivir así o poderlo entender así, porque así es como Jesucristo lo expresó. No podemos andar creyéndonos más de lo que somos, ¿no? Dice la palabra de Dios en boca de Pablo, que cada uno tenga en sí el concepto que debe de tener, y no como superiores, sino como servidores, porque debemos de considerar como superiores a cada uno de los que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros venimos a servir, estamos por debajo, no por encima, aunque espiritualmente estamos por encima para poder derrocar lo que no es de Dios. Pero eso lo veremos entendiendo conforme vayas haciendo ministerio y vayas revelando la palabra delante de tus ojos. Entonces, hay una equiparación entre lo que es el Padre, Jesucristo y ahora nosotros. Y las obras, obviamente, que hacía Jesús son obras que comprenden, sí, obras, obviamente, obras de manifestación de milagros, muchas denominaciones y muchas teologías de Dios con respecto a las iglesias cristianas que conocemos, creen que los milagros ya no existen. Y entenderemos obviamente en su momento qué significan los milagros. Y entenderemos en su momento verdaderamente qué significa el don de profecía. Porque eso también, hoy por hoy, todo mundo quiere profetizar y todo mundo dice ser profeta y todo mundo dice ser apóstol porque aparentemente son los títulos más excelsos que se pueden alcanzar y una sarta de cosas que van en contra de la palabra del Señor y que incluso son diabólicas, te lo digo de corazón, porque el principio es el orgullo, el principio es la vanagloria, el principio es la idolatría. Y ese tipo de cosas no, Dios no las tolera, son abominables delante de la presencia de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la situación? ¿Debemos de dejar de perseguir las obras de Jesucristo como los milagros y las señales? No, al contrario. Serán una naturalidad en los hijos de Dios que hayan caminado su proceso de seguimiento y de obediencia al punto en que son bautizados con el Espíritu Santo de Dios y entonces las manifiestan. Pero el punto no es manifestar las obras de Dios, porque esas se seguirán dando. El punto es que el Espíritu Santo de Dios te capacita para hacerlo, eso depende del Espíritu Santo. Pero si tú sigues qué? Siendo fiel a Jesucristo, a las obras de Jesús y a las obras del Cristo, a las obras de padecimiento. A muchos líderes de los que conozco no les gusta padecer. Y cuidado si padecen hambre, y cuidado si padecen una vicisitud o una tribulación, o cuidado si los invitas a la congregación y no les pagas lo que te dicen que tienen que ser pagado, o no los pones en el hotel en donde ellos tienen que a fuerza estar porque son los líderes y los ministros de Dios. No, mi hermano, discúlpame. No debe ser así. Si debe haber un cuidado hacia el ministro, sí, por supuesto, también es bíblico, pero no tiene nada que ver con lo que muchos ministros hacen en este mundo y aún incluso en México, cobrando lo que cobran para ir a predicar a las iglesias. Y obviamente si no les pones un guarura, si no les pones un carro de determinada marca, si no les pones una cama de determinada condición y un hotel de determinada condición, 5 estrellas o gran turismo, entonces no lo hacen. No, mi hermano, eso no es Jesucristo. Y me atrevería fuertemente a evidenciar que personas que veas que hagan esto no provienen de Dios. No provienen de Dios. Porque debe haber un,
un representativo en obras similar a lo que Jesucristo hizo. Y obviamente Jesucristo terminó padeciendo, algo que también los discípulos apóstoles ya convertidos en su tiempo futuro, en el libro de Hechos vemos que también terminaron padeciendo. Ministro que no padece las vicisitudes del bautismo en Cristo Jesús, dice Pablo, somos bautizados juntamente en su muerte, somos bautizados juntamente en sus padecimientos. Entonces, un ministro que no vive ese tipo de cosas, pues tampoco es ministro de Dios. Solamente es fantoche que anda persiguiendo honor y gloria que no compete a Dios, sino otras cosas mundanas y humanas, ¿no? Bueno, entonces, hay un versículo clave al cual quería llegar y por eso te estoy poniendo todo este preámbulo. El versículo 12, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. He escuchado muchas versiones y predicaciones de este versículo, incluso desacreditando lo que ya comentamos, que ya no existen milagros, ya no existen apóstoles, ya no existen muchas cosas que son evidentemente vigentes delante de Dios y en su palabra siguen vigentes hoy para ti y para mí. Pero por otro lado también, en la excusa que de vez en cuando algunas personas ponen, es que cuando se menciona las obras que yo hago, él también las hará, está hablando de las obras con respecto a sus padecimientos solamente. Y no, sí los incluye, como ya dije, pero no, también incluye las obras de poder, sanidades, liberaciones o exorcismos, si lo quieres ver con esos términos, milagros, profecía, todo lo que Jesús hacía. Y hay una cláusula muy particular que nos presenta el griego, mayores. Y el término mayores en griego expresado en este versículo es mega, es decir, de mayor escala, no necesariamente de mayor cantidad, porque de hecho el griego tal cual es expuesto de mega tiene que ver con mayor potencia, con mayor fuerza, con otro tipo de obras potentes de parte de Dios también incluyen este término en griego mayores. ¿Y por qué lo menciona así? Ahorita veremos el desglose de por qué se menciona mayores cosas que éstas harán, porque yo voy al Padre. Lo que es importante entender es ese término mayores, porque este término mayores jamás en el griego expone cantidad, sino habla de calidad y de potencia. Esa es la relación del griego en esta palabra en particular, y no la podemos entender de forma diferente porque así lo dice el griego. No es más obras. Un pastor una vez me topé con él. Perdóname. Me topé con un pastor que una vez me comentó que estas obras mayores eran de cantidad, porque obviamente Jesucristo solo estuvo 3 años en la tierra. Y obviamente tú y yo, bendita historia, tenemos más años. Y hay algunas personas que incluso llegan a tener 30, 45 años en el ministerio sin problema. Entonces, a esas mayores obras está relacionándose, que alcances a más gente, porque Jesucristo solo alcanzó a un grupo limitado por el tiempo que estuvo aquí, y ese tipo de cosas. Y te digo con toda honestidad, después de hacer el exégesis de este pasaje, no tiene nada que ver con eso. A lo mejor lo incluye en el sentido de tiempo y de manera de hacer ministerio, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con potencia, porque así lo expone el griego. Tiene que haber que las obras, si Jesucristo sanaba, tú y yo sanemos mucho más en potencia. Si Jesucristo hablaba a las tormentas y a los mares embravecidos, pues tú y yo también lo podemos hacer y con potencia, con una mayor potencia. Y esa mayor potencia se circunscribe a entender que Jesucristo no le está hablando a un hombre en particular, no le está diciendo, tú como hombres mayores cosas harás. Le está diciendo específicamente que también iba a surgir ¿qué? Un paracleto hacia todo aquel que crea en él, que iba a conformarse, si lo entiendes por contexto, el cuerpo de Cristo y obviamente la plenitud de aquel que todo lo llena. Yo sí he visto una gran diferencia en la potencia de los hechos de Dios en un ministerio cuando la iglesia está involucrada como colectivo, no como individuos, sino como colectivo. Y entonces se suma la potencia de uno con otro, con otro, con otro, y entonces el eslabón es más fuerte. Y podría decirte que el ejemplo más fácil de entender esto es el fútbol americano. Y vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver con la Biblia, mi hermano? Bueno, es que a veces busco ejemplos muy accesibles a nuestra mente humana para que entonces lo podamos entender. En el fútbol americano hay una línea de golpeo. Y cuando sale uno contra uno, pues eso es obviamente una guerra de uno a uno.
Y a veces sí vence o a veces no. Pero ¿qué pasa si contra ese uno llegan los cuatro de la línea frontal? ¿No? ¡Pum! Entonces contra ese uno, olvídate, lo arrollan literalmente. Y entonces es mayor la fuerza y mayor la potencia con la que sale el efecto de defender o atacar en el fútbol americano cuando son muchos contra uno. Lo mismo sucede también en este versículo. Yo creo fielmente que Jesucristo estaba pensando en que iba a ser un grupo de personas llamada iglesia la que le daría el Espíritu Santo el Padre para que entonces funcionara con potencia en un colectivo. Y sí, si como iglesia, en un colectivo, oras por sanidad, oras por manifestación de milagros, oras por profecía, oras por discernimiento, oras por manifestaciones de parte de Dios, oras por arrebatar un lugar en particular para la gloria de Cristo, oras para que los brujos se vayan de ese lugar, oras para que ya no haya santería, oras y haces acciones, yo creo que es más potente, obviamente, el accionar en colectivo que en lo individual. Y creo entonces también a eso se estaba refiriendo Dios o Jesús en este pasaje. Podríamos decir, también con toda honestidad, porque el libro de Hechos nos da esas luces, que esto también le pasó en lo individual, y no, por eso no lo tengo que descartar, pero por eso lo menciono. Podríamos decir que esto también pasa en lo individual de mayores cosas que estas harás, cuando analizamos que los paños de Pablo, la ropa de Pablo, terminó sanando en el libro de Hechos, y eso Jesús no lo hizo. No hay una apreciación bíblica en los evangelios en donde se diga que las ropas de Jesús fueron las que sanaron, pero Pablo sí lo terminó haciendo. Tampoco hay una apreciación bíblica, por contexto escritural, de que la sombra de Jesús sanara. Y dice la palabra de Dios en Hechos que Pedro pasaba y aún su sombra, lo que tocaba su sombra sanaba. Entonces sí, significativamente también tenemos que entender que la potencia en que Dios al Espíritu Santo fue mayor después de que Jesucristo ascendió que incluso la que Jesucristo tuvo. Y acuérdate que el parámetro fue toda la potencia de Dios en Cristo Jesús, aún incluso de resucitarle, habita en ti y habita en mí. Lo vimos en Efesios. Pero te pongo todos estos detalles de lo que el libro de Hechos nos presenta, incluso que pudiesen decirse como mayores obras de estas harás, en la manera en que tú y yo podemos entender simplemente que sí es poder. Solo lo voy a dejar así. El Espíritu Santo sí es poder. Pero específicamente el Espíritu Santo es un paracleto. Y me encanta la apreciación de paracleto en la palabra de Dios. La apreciación de paracleto es un consolador. Pero el consolador en el término griego es alguien que acompleta lo que hace falta y que restituye lo que se perdió. Lo voy a volver a decir. Consolador en el griego, en una extensión tácita al castellano puro, es alguien que acompleta lo que falta y que restituye lo que se pierde. Esa es la palabra griega paracleto. Y a mí me gusta pensar entonces en un consolador, sobre todo cuando pensemos en dos eventos como padres con los hijos. A lo mejor de los que están estudiando ya tienen hijos. Entonces piensa en tus hijos. Tú como padre, cuando al hijo le falta algo, pues se lo completas. Si le falta algo para la escuela, pues se lo das. Y entonces esa tienes una función de consolación, de consolador, según el griego. Cada vez que se pierda incluso un sacapuntas y tú se lo restituyes, es el sacapuntas, el mismo, perfecto, estás funcionando como consolador. Cada vez que le falte ropa porque ya creció, cada vez que le falten tenis porque ya lo rompió, cada vez que le falte alimento porque ya no hay en la casa y tú estás constantemente completando lo que le está haciendo falta para su crecimiento, entonces estás funcionando como consolador. Y fíjate que proviene del padre, por eso te puse el ejemplo también de nosotros como padres a nuestros hijos. Pero me gusta también el término de consolación en el término de, pensando en su semántica, de uso cuando pensamos en la restitución. La verdadera consolación de Dios, y esto lo he estudiado desde el hebreo incluso, y te lo puedo dar por término, es una restitución tal cual fue lo que se perdió. Esa es la verdadera consolación de Dios. Y a mí me hace pensar Dios en el sentido nuevamente de como padre con mis hijos. Imagínate que vamos en el parque y de repente a mi hija se le antoja un helado.
Y ya se lo compro su helado y lo trae así, y por estar baboseando y moviéndose a otro lado, se le cae el helado. Y pues se pone a llorar, a llorar, a llorar. Y de repente yo agarro y le digo, "Ay, bueno, ya cuando lleguemos a casa te compro otro helado". ¿La niña deja de llorar? No. Bueno, 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 te compro una paleta y medio hace como que a lo mejor sí quiere, pero se acuerda de su helado y dice no. La verdadera consolación sucede en ese momento en el parque, cuando yo agarro nuevamente, me acerco otra vez al vendedor de helados y le compro el mismo helado y se lo entrego. Aquí está lo que perdiste. Y hasta ese momento, los que somos padres entenderemos que en ese momento deja de sollozar y recibe la consolación. Lo mismo es con Dios. Entiendas el paracleto y la función del Espíritu Santo para con nuestras vidas. Fíjate cuál es entonces la introducción. Versículo 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Recuerda entonces cuál es la cláusula. ¿Ser fiel a qué? Ser fiel a Cristo Jesús. Si me amáis, guardar sus mandamientos. Es parte de ser fiel a Cristo Jesús, como lo decía Pedro. Digo, como decía Pablo en Efesios. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Algo interesante cuando Jesucristo menciona otro es que Jesucristo funcionó como paracleto en el estadio de su ministerio para con los discípulos, en los 3 años de ministerio que estuvo con ellos. ¿Sí me entiendo? Digo, sí me doy a entender. Él funcionó como paracleto. Él fue el primer consolador en el tiempo hacia los discípulos y hacia el pueblo judío. Él fue el primero que restituyó. Él fue el primero que dio lo que estaba faltando. Si estaba faltando sanidad, Él la dio. Si estaba faltando paz, Él la dio. Si estaba faltando amor, Él lo dio. Si estaba faltando perdón, Él lo dio. Él entregó como paracleto en eso. Y por eso Él puede decir, Él os dará otro. Porque el primero ya se va, pero viene un segundo. Y incluso podríamos decir, es mayor. Y les conviene, dice la palabra de Dios, les conviene que yo me vaya. Porque entonces, si yo todavía sigo aquí, pues no lo daría. Dios a ese segundo consolador. Pero ese sí va a estar para con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, estará en vosotros. Ese es el Espíritu de consolación. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Parte de la función de este paracleto es la manifestación de Jesucristo en nuestras vidas, como cuando decimos de forma coloquial, ahora ya Jesucristo vive en mí y Él es el que opera el amor, porque yo no podía amar como Él me hace amar el día de hoy. Yo no podía dar lo que hoy estoy dando antes de Cristo. Yo no podía perdonar antes de Cristo, pero también yo no podía sanar antes de Cristo. Yo no podía hacer milagros antes de Cristo. Eso ya hoy Dios lo permite hacer porque es la manifestación de Jesucristo en nosotros a través de este consolador. Judas le pregunta, no el Iscariote, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y entonces Jesús nuevamente habla y menciona lo que sí es principal y primordial para mantener esta conexión con Dios y esta conexión con su unción. ¿Habla de qué? Pues de amarlo guardando sus palabras, obedeciéndolo a Él. Entonces mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Entonces podemos decir que nosotros como receptáculos, como vasos santificados por Dios, entonces albergamos en nosotros la unción de quién? Del Espíritu Santo, pero también de Dios y también de Jesucristo. Jesucristo está diciendo, vendremos a Él y haremos con Él morada. Mi Padre le amará, yo también le amaré. Entonces hay una relación de que el Espíritu Santo no es el único que opera en nuestras vidas, sino también Dios y el Espíritu y Jesucristo. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Más, versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que es dicho. Entonces, también veamos un parteaguas impresionante a partir del Espíritu Santo, como parte de la misión
Es una parte vital en la misión de la iglesia, el Espíritu Santo. Sin Él, no tendremos enseñanza de todas las cosas. Por eso puedo serte franco y claro y con mucha bendición te lo digo tal cual lo expresan los pasajes. Si tú no tienes entendimiento claro y no empieza a operar situaciones con respecto al Espíritu Santo, significa que todavía no opera en tu vida. Porque el que hace que haya revelación, dice la palabra del Señor que la palabra escrita es locura a los que la leen y se pierden. Mas a los que somos salvos, a los que tenemos al Espíritu Santo, si lo quieres ver parafraseado, nos es revelación y nos es palabras de vida eterna, como diría Pedro. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, todo esto se da por el que el Espíritu Santo lo revela. El Espíritu Santo es el que revela la palabra escrita, el Espíritu Santo es el que te enseña todas las cosas, entonces tienes que tener una relación directa con el Espíritu Santo. Pidiendo a Dios, sí, pero obviamente cuidando del Espíritu Santo, y ya veremos, ¿no? En su momento los pasajes que hablan de no contristéis al Espíritu Santo ni apaguéis al Espíritu Santo. Porque es muy importante, Pablo lo entendía que esto puede llegar a suceder y entonces nuevamente te quedas en revelación. Hay muchos ministros y hijos de Dios que en algún momento de sus vidas tuvieron revelación y contacto con el Espíritu Santo, mas se quedaron satisfechos y contentos con esa revelación y se desconectaron porque dejaron de creer, es decir, en pocas palabras, empezaron a pecar, ya no guardaron los mandamientos de Dios y entonces creyeron que con eso era bastaba y dejaron de tener la revelación de los demás aspectos de Dios. Es triste, pero para poder tener al Espíritu Santo activo en nuestras vidas, Dios ya nos dio la clave y la cláusula, Jesucristo ya lo dijo, debes de amarme y guardar mis mandamientos. Eso significa que incluso a hoy el mejor pastor que conozcas y el mejor ministro que conozcas, si no ama y obedece los mandamientos, se puede quedar literalmente muerto en este planeta porque ya no tendrá revelación y ya no tendrá enseñanza de todas las cosas y tampoco tendrá ese, como yo lo digo de forma chusca a los niños de escuela dominical, ya no tendrá ese Pepe Grillo, ¿no? Que tuvo Pinocho para recordar todo lo que dijo Jesucristo. Bueno, no Jesucristo en el caso de la película de Pinocho, pero sí recordarle todo lo que tenía que hacer, que era correcto, y recordarle lo que no tenía que hacer, que es incorrecto, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo funciona también de esa manera. La paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo las doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que yo voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que acontezca, para que cuando acontezca creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada de mí, mas para el mundo, que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Entonces, Juan capítulo 14 termina en la expresión de que, en mi parecer, Jesús está verdaderamente interesado y preocupado, si soy honesto, de que los discípulos no entiendan, pero más allá de entendimiento, no manifiesten y no reciban este consolador. Está altamente preocupado Jesús en que esto no suceda. ¿Por qué? Porque entiende que estamos en un mundo, entiende que nos llama más la atención que el pecado, que seguir a Dios, entiende que nos llama más la atención lo que no es de Dios. Entonces, Jesús estaba preocupado por eso. Y si hoy empieza a entrar temor de Dios a tu vida, respeto, reverencia a su palabra, tú deberías de estar preocupado si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios no está operando al 100% en tu vida. Porque si no está operando al 100% en tu vida, probablemente solamente seas un seguidor. Y te digo, los seguidores no se van a ir al cielo. Hay muchas personas que intentan seguir a Jesucristo, pero sin la operación del Espíritu Santo y su sello, esas personas será como la parábola y lo que dijo Jesús, de que muchos me dirán Señor, Señor, y yo les diré apartados de aquí, hacedores de maldad, no os conozco. Muchos dirán, en tu nombre sacamos demonios y hicimos sanidades y todo ese tipo de cosas, y dije, pues a mí solo son hacedores de maldad, no pueden entrar dentro del reino de los cielos. Entonces es muy importante nuevamente que entendamos la veracidad de estas palabras como para confrontar nuestras vidas contra la palabra y examinar si verdaderamente en este tiempo, literalmente 2017, tú estás amando, tú estás bendiciendo, tú estás haciendo lo que Dios te está pidiendo que hagas. Si estás amando y guardando sus mandamientos, te garantizo
Jesús te ama, el Padre te ama y obviamente el Consolador opera en ti. Pero si no, ya viste lo que sucede. No sucede así. No, no puede haber una contra, es una cláusula para recibir otra, es una bendición, digo, es un acto para recibir una bendición. Entonces esos actos son actos de arrepentimiento, esos actos son actos de santidad, esos actos son actos de obediencia. Sin esos actos, entonces, ten cuidado de qué estás haciendo con tu Espíritu Santo. No dudo que en algún momento ya haya sido sellado y a lo mejor ya hayas mostrado discernimiento y situaciones de poder de parte de Dios en tu vida. Pero si sucedió y hoy no está sucediendo, entonces cuida de avivar el don que está en ti. Cuida de avivar ese espíritu, cuida al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo cuidas? Amando a Dios y guardando sus mandamientos. Tan sencillo como eso. No puedo, no puedo pensar en iglesias que ya están abiertas al homosexualismo, que en esas iglesias se esté moviendo el Espíritu Santo. No, no lo puedo pensar, perdón, no lo puedo pensar. La ley dice, no te echarás varón como se echa con mujer. Varón con varón, mujer con mujer, no. No habrá fornicación. No puedo pensar en iglesias en donde gobiernan pastores que se han divorciado y se han casado y se vuelven a divorciar y se vuelven a casar y se vuelven a divorciar y se vuelven a casar porque no les importa ese tema y lo vuelven a hacer. No puedo pensar que ahí esté el Espíritu Santo. Perdón, no. Porque entonces no estamos yendo al principio de lo que Dios dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. No puedo pensar en personas que malversan fondos a través de la iglesia y que entonces digan que ahí se mueve el Espíritu Santo, es de Dios. No es cierto, no es de Dios. No puedo pensar en eso. No puedo, y así puedo seguir, no puedo pensar piensa en cada mandamiento de Dios y si hay una iglesia o individuo que los esté violentando, no puedo pensar que ese individuo esté operando en el poder de Dios. Probablemente, si se arrepiente, tenga el gozo y la virtud de que Dios le bendiga y le restituya. Perfecto, es parte del consolador. Si te equivocas, ok, te restituyo, pero tiene que haber amor y guardar mis mandamientos. Y parte de los mandamientos es que el que peque se arrepienta. Es un mandamiento de parte del Padre. Si tú has pecado en algo, te tienes que arrepentir. Si tú no amas, tienes que empezar a amar y arrepiéntete de no amar. Si tú no perdonas y tienes una raíz de amargura, entonces arrepiéntete de eso porque tienes que amar y tienes que romper esa raíz de amargura. Tienes que perdonar. Situaciones tan sencillas como eso, pero que caminamos en este mundo pensando que tenemos gloria y la verdad pues no es así. El enemigo nos engaña con ciertas situaciones pensando que incluso el reino de los cielos está cerca para nosotros cuando ni siquiera estamos cerca de obedecer a Dios en ningún mandamiento. Tengamos cuidado, amados, de estas situaciones. Bastaría entonces ahora que mencionemos el otro pasaje que Juan nos menciona y con eso terminaremos el día de hoy, específicamente en Juan capítulo 16. Juan capítulo número 16, me voy a adelantar un poquito por tiempo del video, está hablando en los primeros versículos que Jesús está recordando a los discípulos que Él se tiene que ir, Él tiene que separarse. Y en el versículo 6 le dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo digo, la verdad, te conviene, le dijo a los discípulos, os conviene, os es necesario que yo me vaya. Porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo. Fíjate que este proceso del Espíritu Santo ya no solamente es una interacción con los hijos de Dios, es una interacción con las naciones, es una interacción con el mundo. Depende del Espíritu Santo también, porque es parte de su labor, que redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Él y obviamente se van a perder. De justicia cuando voy al Padre y no me veréis más. En cuestión de justicia significa entonces que Dios tiene procesos y tiene caminos directos para la humanidad y para los hijos de Dios y para todas las naciones. Es decir, eso es proceso de justicia. Y de juicio, por cuanto el príncipe del mundo ya ha sido juzgado y junto con él yo sumaría todos los que pecan y se encaminan al error. Entonces, en ese sentido, la primer obra que incluso si lo quieres ver así, también el Espíritu Santo hizo contigo, hizo conmigo, fue de convencernos de que pecamos, de que por justicia estamos lejos del Padre y de que por juicio terminaremos condenados en el infierno o en la condenación eterna. Entonces,
Es parte de esa actividad del Espíritu Santo y constantemente estarnos redarguyendo en bendita historia de que cuando exista pecado, entonces tendremos situaciones que nos alejan de la presencia de Dios. Eso es muy importante que lo entendamos así. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar, no las podéis cargar. Pero cuando este consolador, este restituidor, este que acompleta tu vida, aparezca, Él te guiará a toda la verdad. No hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga. Eso es muy bendito. Dios va a estar hablando en los cielos o está hablando hoy en los cielos y entonces el Espíritu Santo lo repite y es lo que te hace llegar a tu corazón. Él os hará sobre todas las cosas que habrán de venir. Y parte de os hará saber todas las cosas que han de venir incluye obviamente los sucesos futuros de tu vida con respecto a tu trabajo, con respecto a tu familia, con respecto a tus finanzas, con respecto a México, con respecto a todo. ¿Quieres preguntarle si México verdaderamente va a sufrir cosas difíciles este año? Pues pregúntaselas a Dios y que te las revele a través del Espíritu Santo. Te puedo garantizar que Él te lo puede decir. ¿Quieres preguntarle como joven con quién te vas a casar? Entonces pregúntale a Dios, que Él te guíe a toda verdad, que Él te guíe a esa verdad de casamiento, a esa verdad de varón o de princesa de Dios que puedes tener en tu vida. ¿Quieres cambiar de trabajo? Que Él te guíe a toda verdad, que Él te guíe a saber las cosas que has de venir. ¿Quieres saber si Dios te va a mudar de casa porque ya te van a pedir la renta, la casa donde estás rentando? Lo mismo, pregúntale a Él. Él os hará saber todas las cosas que han de venir. Literalmente. Y lo tienes que creer así porque el exégesis te lo plantea así. No está hablando solamente de las cosas espirituales y las cosas que provienen de Dios, no, te está hablando de tu vida, te está hablando del mundo en el cual estás presente. Pablo vivió eso, entendió cuando habló el profeta Agabo en el libro de Hechos, quien sea dueño de este cinto, así lo llevarán a la ciudad de Jerusalén y será encarcelado. Pablo entendió que el Espíritu Santo estaba hablando esas cosas para hacerle saber que lo iban a encarcelar y que iba a padecer. De la misma manera, tú y yo podemos saber las cosas que han de venir si nos sometemos a la autoridad y sujeción de nuestro Dios y de Jesucristo. ¿De qué depende? Depende de que le ames y depende de que guardes sus mandamientos. Pero sobre todas las cosas, sobre todas las cosas depende también de que creas en Él. Cree en Jesucristo y cree en el Espíritu Santo. Tienes que creer que estas son las obras que también Él manifiesta para que entonces puedan suceder en tu vida. Porque puede que Él esté gritando fuertemente y tú no le oigas o no le prestes atención porque no crees que el Espíritu Santo te puede decir, si somos tácitos y francos, a la tilde, el futuro. ¿El Espíritu Santo te puede hacer saber el futuro? Sí, es correcto. Es lo que está diciendo el pasaje Juan 16:13. ¿En qué entorno? En el entorno de que glorifiques al Padre, en el entorno de que haya alabanza, en el entorno de que obviamente tus pasos y tu vida se vayan conformando a la imagen y semejanza de Dios y de Jesucristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un poco más y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y Jesucristo ya estaba hablando de cuando moriría y resucitaría y pasaría un poco de tiempo con ellos para volverles a dar su gozo, ¿no? De que Él resucitó. Hasta aquí llegamos el día de hoy examinando al Espíritu Santo de Dios. ¿Es un Espíritu Santo que hay que glorificar? No, la gloria se la lleva el Padre. ¿Se glorifica en Cristo Jesús, Dios? Por supuesto. ¿Dios se glorifica en el Espíritu Santo? Por supuesto. Porque obviamente el Espíritu Santo habla solo lo que escucha del Padre. Así tal cual lo vemos en Juan 16. Pero lo que tenemos que entender es nuevamente el proceso. Y termino como empecé. Hay un proceso natural en la vida de cada hijo de Dios o seguidor de Jesucristo. Primero, tú eres invitado, y podríamos decir por el Espíritu Santo, ahora que entendemos todos los pasajes, a que sigas a Dios. Hay algo que te está diciendo, Dios te está buscando, Dios te está buscando, Dios te está buscando. Perfecto. Y una vez que se te presenta, el Espíritu Santo te dice, síguelo. Sigue los pasos de Jesús, sigue los pasos y obedece y guarda los mandamientos de Dios. Estás en ese proceso.
entre que dejas el mundo y entre que estás con Dios, entre que dejas el mundo y entras con Dios. Pero en algún momento en particular, Dios decide y determina que ya vio de delante de su presencia que decidiste verdaderamente por Dios. Es entonces cuando Él te unge. Ya te había sellado, Él está sellado y son las arras de la herencia. Pero en este proceso de arras de herencia, velo como un matrimonio, si él decide no seguirme, está sellado, mas sin embargo decidió no seguirme. Se casó conmigo, pero a los 2 meses se divorció, porque prefirió más otras cosas, prefirió más el mundo. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. No voy a entrar en temas espirituales con respecto a la salvación, pero ¿puede pasar lo que te estoy diciendo? Sí, que personas que fueron selladas estén en un proceso de divorcio o de lejanía como hijo pródigo de Dios, como padre, por supuesto. Pero en el Inter, el Espíritu Santo va a estar redarguyendo, y va a estar hablando de justicia, de pecado, de juicio. Bueno, de juicio, justicia y pecado, ¿no? Digo, y juicio, ¿no? Entonces va a estar hablando de todo eso, pecado, justicia y juicio, así. Y te va a ir conformando, pero una vez que tú has sido ungido, sigues en este proceso. Sigues en este proceso en donde ya fuiste avalado, ya fuiste acreditado, que tus hechos le dijeron a Dios, me quiere seguir y quiere servirme y ya ha negado el mundo. Perfecto. Entonces te sella con su Espíritu Santo, ya te unge con su Espíritu Santo. Lo mismo que sucedió con Jesús, lo mismo que sucedió con los ejemplos que vimos en este video. Y entonces tú sigues tu vida. Y conforme vas siguiendo tu vida, te enfrentas a una circunstancia bastante curiosa. Empiezas a manifestar poder. Pero empiezas a manifestar poder sí y solo si, y soy completamente franco también a la tilde, si amas a Dios y guardas sus mandamientos, pero sobre todo si crees. Y creer en Jesucristo es creer en su consolador. Y creer en su consolador es creer en todo lo que hace el consolador y en todo lo que hizo Jesucristo. Mayores cosas harás, lo que vimos en Juan 14. Y entonces estás en todo este proceso para ver si verdaderamente en la complejidad de lo que estamos hablando el día de hoy, cumples la misión y propósito de la iglesia que eres. Cumples la misión y propósito de individuo, parte del cuerpo de Cristo y parte de la iglesia que eres. No es solamente calentar la banca, no es solamente dar un diezmo. Yo creo que hemos sido mal enseñados. No se nos ha dicho verdaderamente que dependemos de esta creencia y dependemos de estas obediencias a la palabra de Dios para que entonces el flujo de Dios sea continuo y tu vida y mi vida tengan un propósito perfecto como misión y propósito personal que va unido a un misión y propósito colectivo, el de iglesia. Eso es Dios. Ese eres tú. Y yo espero que a través de todas estas palabras que estamos empezando a ver, porque apenas estamos en la segunda lección, verdaderamente reevalúes la complejidad de una decisión tan sencilla como es he decidido seguir a Cristo, según lo diría el canto. Si has decidido seguir a Cristo, Dios está esperando que creas a su palabra y creas al que le a los que Él envía, y que en este caso fue Jesús y en este caso es el Espíritu Santo. Tienes que creer al Espíritu Santo y tienes que creer en su manifestación para entonces continuar tu preparación y que entonces al ser ungido cumplas tácitamente el propósito de Dios sobre tu vida. Siempre me he preguntado, y me he preguntado yo también cuando era niño, cuando era chico, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me define como hombre en particular que soy? Y la verdad, yo te lo voy a decir como hombre y mujer que tú puedas ser en ese sentido, al que está escuchando este video. Lo único que en donde puede haber gran definición de quién eres y para qué estás sobre la tierra se llama Dios a través de Jesucristo y a través de su Espíritu Santo. Y entonces en la complejidad de una decisión como de quiero seguir a Dios, tendrás que enfrentarte a su palabra para empezar a creer todo lo que Él dice y empezarlo a obedecer. Obediencia en el griego significa prestar atención, toda tu atención, prestar toda tu atención. Eso significa obediencia. Entonces, sé obediente a las palabras que hoy hemos visto, porque solo te he dicho Biblia. Y entonces que el Espíritu Santo te redarguya en lo que tenga que redarguirte y te convenza de lo que te tenga que convencer y te guíe a toda la verdad. Y por supuesto, obviamente, te anime a ser transformado y te haga saber todas las cosas que hagan de venir. En pocas palabras, que el Espíritu Santo funja su función total sobre tu vida. Permítete que el Espíritu Santo funja toda su función total sobre tu vida. Es mi mayor anhelo, en verdad. Y espero que conforme sigamos avanzando, entonces, pues podamos seguir siendo benditos en Cristo Jesús a través de estas clases.
¿Cuál es tu tarea? Con esto termino. Tarea entonces para esta semana. Hicimos este, estamos haciendo un documento, ¿no? En Word es buen documento, dividido a la mitad en una T. Misión y propósito, ¿de qué? De la iglesia. Vimos Mateo 16 y vimos 1 de Pedro capítulo 2. Y te dejé de tarea, algunos no me lo han entregado todavía, pero te dejé tarea que pusieras en misión todas esas características de la misión, de lo que es la misión de la iglesia a través de los dos pasajes, Mateo 16 y Pedro 2. Lo mismo, obviamente, entonces te lo dejo ahora en ese mismo documento. Añádele lo que se ha sumado ahora en conocimiento con respecto a la misión, recordando lo que es misión. Misiones son todas esas características que van a ayudar a cumplir el propósito. Entonces suma ahora la visión del Cristo, suma ahora la visión del Espíritu Santo y específicamente con qué propósito, la alabanza, que Dios sea glorificado, todo lo que dice los dos pasajes que analizamos, ¿no? Tanto el libro de Efesios, capítulo 1, en el primer video de esta semana, y el libro de Juan, ¿no? Todo lo que vimos en Juan 14 y en Juan 16. Suma esto entonces a tu documento, me lo haces llegar, lo analizamos y con gusto entonces habrás cumplido tu tarea de esta semana. Sin más por el momento, te dejo el día de hoy. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y espero confiadamente en que pues nos sigamos viendo en el transcurso de todo este cuatrimestre y de toda tu carrera universitaria aquí en la UCLA. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho.